Imagina por un instante que las piedras más antiguas de nuestro planeta no fueron colocadas por las manos que creemos, que antes de Egipto, antes de Sumeria, antes incluso de las primeras aldeas de la historia oficial, hubo otras manos, más silenciosas, más sabias, más antiguas, manos que no dejaron nombres, ni estatuas, ni tumbas, solo dejaron obras, obras que hoy se levantan como enigmas en medio del tiempo. Cierra los ojos y escucha este paisaje interior. Siente un amanecer lento sobre una meseta olvidada. La luz toca bloques gigantescos, tan perfectamente cortados que ni una hoja podría deslizarse entre ellos. No hay ruido de martillos, ni señales de fundiciones, ni restos de herramientas. Solo precisión, solo intención, solo silencio. Un silencio tan profundo que parece contener un mensaje. A estos seres, quien quiera que hayan sido, los llamamos hoy constructores anónimos. No porque fueran insignificantes, sino porque fueron demasiado grandes para encajar en nuestra historia lineal, demasiado hábiles, demasiado adelantados, demasiado invisibles. Sus obras aparecen dispersas por el mundo como huellas de un gigante que caminó antes que nosotros. Observa Göbekli Tepe, con sus pilares en forma de T, alineados con un cielo que ya cambió. Nadie sabe quién los talló, nadie sabe por qué, pero los pilares parecen latir como si aún estuvieran vivos. Piensa en Puma Punku, donde bloques de decenas de toneladas se unen con cortes que parecen hechos por máquinas modernas. Mira las plataformas megalíticas de Baalbek, donde algunos bloques pesan más que un avión, y vuelve los ojos a las pirámides, que se alzan como oraciones de piedra dirigidas hacia las estrellas. Las llamamos ruinas, pero no están arruinadas, están completas en su propósito. Nosotros somos quienes no hemos aprendido aún a leerlas. Imagina ahora que estas culturas desconocidas no buscaban dominar la tierra, sino dialogar con ella, que no construían para imponerse, sino para recordar, que cada piedra era una sílaba en un idioma que hoy apenas intuimos, un idioma donde materia y espíritu caminaban al mismo paso, donde geometría y oración eran la misma cosa. Tal vez estos constructores no desaparecieron, simplemente cumplieron su ciclo. Tal vez su misión no era durar, sino sembrar. Sembrar preguntas, sembrar memoria. Sembrar esa sensación inquietante que aparece cuando miramos una ruina imposible y sentimos que algo en nosotros la reconoce. Quizás no levantaban ciudades como las nuestras. Quizás no dejaron escrituras porque su escritura era la forma misma de la piedra. Quizás no vivían para acumular, sino para alinear. Alinear el cuerpo con la tierra. Alinear la tierra con el cielo. Alinear el cielo con la voluntad del Creador. Porque Dios, origen de todo lo que existe, no es ajeno a la obra humana. Y en aquellas piedras antiguas, muchos sienten la huella de una inspiración divina que orientaba a esos pueblos hacia un propósito más profundo que el nuestro. Ellos no buscaban eternidad en los libros, sino en la vibración del mundo. Cuando el viento atraviesa los templos antiguos, su sonido no es casual. Cuando la luz entra por una ranura en el solsticio exacto, no es accidente. Cuando la piedra resuena al tocarla, no es coincidencia. Es diseño, es memoria, es oración de un tiempo que no recordamos. Este viaje que hoy comenzamos es una invitación a mirar más allá del calendario oficial, a escuchar las obras de esos constructores sin nombre, cuyas huellas sobreviven al hielo, al mar y al olvido. Ellos fueron los artesanos del primer mundo, el mundo anterior al nuestro, el mundo que no figura en los museos, pero que aún palpita bajo nuestros pies. Respira profundamente. Deja que el silencio haga su trabajo. Porque a veces, para escuchar a los más antiguos maestros, hay que entrar en la quietud. Y allí, en esa quietud, quizá comprendas que no estamos solos en la historia.
solo estamos recién empezando a recordar. Dicen los geólogos que la historia humana está escrita sobre una capa muy fina, casi insignificante, en comparación con la inmensidad del tiempo terrestre. Apenas unos milímetros de sedimento cultural sobre un planeta que lleva respirando, girando y transformándose por más de 4.500 millones de años. Y sin embargo, en ese tenue estrato se condensa todo lo que creemos saber: imperios, fechas, batallas, reyes, mapas, calendarios que parecen abarcarlo todo, pero que apenas rozan la superficie de un misterio mucho más profundo. Cuando hablamos de los constructores del pasado, solemos pensar en civilizaciones conocidas: Egipto, Sumeria, Grecia, Roma. Pero esos nombres llegan demasiado tarde en la línea del tiempo. Aparecen cuando la Tierra ya ha vivido eras enteras de fuego y hielo, cuando los continentes han danzado, se han separado y vuelto a unir, cuando mares enteros han surgido y desaparecido como respiraciones gigantescas del planeta. Antes de esas culturas, hubo un silencio, pero ese silencio no estaba vacío. Estaba habitado por manos que dejaron rastros sin firma, cicatrices de piedra que desafían nuestras cronologías y sugieren que alguien, o varios alguien, construyó antes que nosotros, de maneras que todavía no comprendemos. Imagina caminar por un valle remoto, donde la erosión ha revelado bloques dispersos. No hay inscripciones, no hay tumbas, no hay relatos, solo piedra. Pero no piedra cualquiera, piedra colocada con un propósito que nadie recuerda. Bloques demasiado grandes para aldeas que apenas conocían el cultivo, demasiado perfectos para herramientas de hueso o madera, demasiado precisos para ser casualidad. Estos lugares existen, están repartidos por el mundo como estrellas silenciosas sobre un mapa antiguo. Algunos han sido excavados recientemente. Otros permanecen enterrados bajo capas de tiempo, esperando un despertar que aún no ha llegado. Göbekli Tepe es uno de esos enigmas. Se cree que tiene más de 12.000 años, casi el doble de la antigüedad que la historia oficial asigna al surgimiento de las ciudades. Y sin embargo, lo que se encontró allí no fueron chozas primitivas, sino templos. No herramientas rústicas, sino pilares tallados con precisión sorprendente. Lo más desconcertante es que el lugar fue enterrado deliberadamente, como si los mismos constructores hubieran querido proteger su legado del futuro, o esconderlo. ¿Para quién se levantaron los primeros templos del mundo? ¿Y por qué quienes los erigieron dedicaron tanto esfuerzo a ocultarlos después? Cuando uno se detiene ante esos pilares silenciosos, el aire parece cambiar. El viento sopla diferente, recorriendo un corredor de memoria. Los pájaros no cantan igual. Y quien escucha con calma percibe que la piedra vibra, no en sonido, sino en sensación. Una vibración profunda, antigua, casi familiar. Puma Punku es otro ejemplo todavía más desconcertante. En la altiplanicie boliviana, a más de 3.000 metros de altura, bloques gigantescos yacen dispersos como si una fuerza inmensa los hubiera movido. Pero lo verdaderamente extraño no es su tamaño, sino su perfección. Ángulos imposibles, cortes tan exactos que parecen hechos con maquinaria moderna, surcos rectos como rayos de luz. Y sin embargo, allí están, miles de años antes de que tal maquinaria existiera. ¿Quién talló esas piedras? ¿Y con qué propósito? La arqueología no tiene una respuesta clara. Los investigadores formulan hipótesis, pero las piedras continúan en pie, en silencio, desafiando cualquier explicación fácil. Cuando miramos hacia otros puntos del planeta, descubrimos un patrón inquietante. Bloques ciclópeos en Baalbek, plataformas monumentales en Sacsayhuamán, alineaciones astronómicas en Nabta Playa, cámaras subterráneas que resuenan bajo pirámides que parecen respirar. No hay nombres grabados, no hay estatuas de reyes orgullosos,
No hay crónicas que expliquen el origen de tales obras. Solo hay silencio. Un silencio tan profundo que parece ser parte del diseño. Por eso los llamamos constructores anónimos. No porque hayan sido olvidados, sino porque eligieron desaparecer de sus propias obras. Como si la autoría no importara. Como si la obra hablara por sí misma. Tal vez eran pueblos que entendían el tiempo de otra forma. Para nosotros, construir es dejar una marca. Para ellos, quizás, construir era servir. Servir a la tierra. Servir al cielo. Servir a un propósito mayor que no necesitaba nombres. Quizás sus templos no eran solo edificios, sino instrumentos. Instrumentos capaces de resonar con la energía del cielo, con el pulso de la tierra, con aquello que no se puede ver pero se puede sentir, lo que hoy algunos llaman geometría sagrada. Para ellos tal vez era simplemente conocimiento, y ese conocimiento no negaba lo divino. Al contrario, muchos sienten en estas obras la huella de una inspiración superior, una guía silenciosa, una sabiduría que no proviene del orgullo humano, sino de la armonía con Dios, creador de toda vida visible e invisible. La historia que escribimos con fechas es limitada. La verdad que escriben estas piedras es más antigua, más profunda, más paciente y aún resuena. Cuando contemplamos estos monumentos repartidos por el planeta, surge una sensación que va más allá del asombro. No es solo admiración por la habilidad técnica, ni desconcierto ante la falta de explicación. Es algo más íntimo, casi melancólico, una especie de nostalgia del espíritu, como si estuviéramos recordando algo que jamás vivimos en esta vida, pero que vibra en lo más profundo de la conciencia. Esa nostalgia podría ser una huella, una señal de que estos constructores anónimos no fueron simplemente ingenieros antiguos, sino custodios de una memoria primordial. Lo que dejaron atrás no son ruinas, sino recordatorios. Recordatorios de un conocimiento que no se limitaba a la piedra, sino que abarcaba la relación entre el ser humano, la tierra y el cielo. En muchos de estos lugares, los arqueólogos descubren cámaras acústicas, recintos donde la voz humana se transforma. Un susurro se convierte en un eco profundo. Un canto se multiplica como si la piedra respondiera desde dentro. ¿Para qué crear un espacio que canta? ¿Para qué orientar corredores hacia puntos precisos del firmamento? ¿Para qué tallar figuras que solo se comprenden desde la altura, como si quienes las hicieron vieran desde un punto imposible? Tal vez porque su conocimiento del mundo no era técnico, sino esencial. Tal vez escuchaban la naturaleza como si fuera un maestro. Los antiguos textos, separados por océanos y milenios, coinciden en un punto. Hubo un primer tiempo, una edad más luminosa, una era en la que la humanidad caminaba más cerca de lo divino. En Egipto lo llamaban Sep-Tepi, en India, Satya Yuga, en América, el tiempo de los hombres estrella, en Mesopotamia, la era de los reyes antediluvianos. Cada tradición cuenta la historia de un periodo en que el ser humano poseía una conexión directa con el origen. Sabía escuchar la tierra, sabía leer el cielo, sabía percibir el espíritu en la materia. Quizás los constructores anónimos eran parte de esa edad, y sus obras son los restos de aquella conciencia. Imagina un grupo de sabios que no construyen para dominar, sino para armonizar, que observan el movimiento del sol y lo convierten en arquitectura, que escuchan el viento y lo incorporan al diseño del templo, que sienten el pulso de la tierra y lo transforman en geometría. Para ellos, cada estructura era una oración silenciosa. Por eso, cuando hoy caminamos por esas plataformas, sentimos algo extraño, una coherencia que no entendemos con la mente, pero que el alma reconoce. Sentimos que algo encaja, que la forma respira, que la piedra guarda un ritmo. Muchos investigadores modernos intentan explicar estas obras con fuerza bruta, herramientas simples y miles de trabajadores.
Pero cuando nos colocamos frente a ellas, sabemos que falta algo. No encaja, no es suficiente, porque hay algo en esas ruinas que no puede medirse con instrumentos. Una vibración, una presencia, una intención. Tal vez estos constructores conocían un lenguaje que hemos olvidado. Un lenguaje donde la geometría era plegaria, la luz era mensaje y el sonido era puente. Un lenguaje donde el espíritu no estaba separado del mundo, sino integrado. Dios, creador de todo lo visible e invisible, pudo haber sido la fuente de esa sabiduría. Ellos no negaban lo divino, vivían en consonancia con él. Por eso sus obras parecen trascender el tiempo. Si aceptamos esta posibilidad, entonces algo se vuelve claro. Estas construcciones no eran monumentos, sino lecciones. Lecciones grabadas en piedra para sobrevivir a las tormentas del tiempo. Lecciones destinadas a futuras generaciones que, en algún punto de la historia, olvidarían quiénes son. Quizás ese momento de olvido es el nuestro. Quizás por eso estas piedras regresan ahora al centro del misterio. Porque la humanidad está despertando otra vez. Despertando al silencio interior. Despertando al propósito. Despertando a la memoria del alma. Los constructores anónimos del primer mundo no fueron un accidente de la historia. Fueron un capítulo inicial. Un capítulo que nunca estuvo perdido, solo dormido. Y ahora hemos comenzado a leerlo. A veces, al observar un paisaje aparentemente vacío, uno siente que algo se mueve bajo la superficie. No es el viento, no es el ruido de los árboles, no es la imaginación. Es la sensación de que la tierra respira una memoria que no pertenece a nuestra época. Montañas, mesetas, acantilados, desiertos, todos parecen guardar un eco de algo que existió antes de que nuestra historia comenzara. Los constructores anónimos del primer mundo no dejaron textos, pero dejaron alineaciones. No dejaron nombres, pero dejaron exactitud. No dejaron estatuas, pero dejaron huellas tan profundas que ni el paso de milenios ha podido borrarlas. Y cuando observamos con detenimiento, descubrimos un patrón inquietante. Allí donde hay piedra imposible, hay silencio. Y allí donde hay silencio, hay memoria. En distintas regiones del planeta, ruinas dispersas muestran un nivel de ingeniería que contradice todo lo que creemos saber sobre las sociedades antiguas. No son simples restos, son anomalías, fragmentos de un conocimiento mayor que sobrevivió lo justo para provocarnos preguntas. Quizá las preguntas para las que, ahora, volvemos a estar listos. Imagina un amanecer en Sacsayhuamán, en el corazón de los Andes. Las murallas ciclópeas, formadas por bloques irregulares de diversas formas, encajan entre sí con una precisión tan perfecta que incluso hoy cuesta comprender cómo fueron colocados. No hay mortero, no hay cemento, y sin embargo, han resistido terremotos que destruyeron ciudades modernas. Las leyendas locales lo resumen con una frase simple: esto fue construido por los antiguos, no por nosotros. Los incas, pueblo extraordinario, jamás afirmaron ser los autores de esas piedras imposibles. Ellos las heredaron, las cuidaron, las ampliaron, pero nunca dijeron, esto salió de nuestras manos. Su humildad es, en sí misma, un mensaje. Si viajamos más al norte, encontramos Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Una urbe perfectamente alineada con los puntos cardinales, con pirámides que parecen resonar con la geometría del cielo. La pirámide del Sol, por ejemplo, posee proporciones que aparecerían milenios más tarde en culturas ajenas entre sí. ¿Cómo es posible que una civilización sin metal, sin rueda y sin caballo manejara principios geométricos tan avanzados? Las explicaciones ortodoxas hablan de ensayo y error, pero la piedra no muestra ensayo, muestra certeza. Lo mismo ocurre en Asia,
en África, en Europa. En Japón, por ejemplo, la estructura sumergida de Yonaguni desafía cualquier explicación convencional. Sus formas escalonadas, sus ángulos rectos, sus plataformas y pasadizos parecen obra de una civilización avanzada. Pero su antigüedad se remonta a un tiempo en que el nivel del mar estaba mucho más bajo. ¿Quién construyó aquello? ¿Y por qué terminó bajo el agua? Las leyendas japonesas hablan de un reino antiguo desaparecido en un cataclismo. Y cuando las leyendas, la geología y la arquitectura apuntan en la misma dirección, tal vez no estemos ante metáforas, sino ante recuerdos enterrados. En África encontramos otro tipo de misterio. Los dogones de Malí poseen un conocimiento astronómico tan preciso sobre el sistema de Sirio que, según la ciencia moderna, sería imposible para un pueblo sin telescopios. Sin embargo, ellos afirman que no lo descubrieron, se lo enseñaron. En Australia, los aborígenes narran historias que describen el cielo como si fuera un mapa de navegación estelar. En India, los Vedas hablan de edades anteriores, de ciclos grandes como mares de tiempo. En Medio Oriente, textos antiguos mencionan civilizaciones perdidas antes del diluvio. La arqueología puede dudar, pero la convergencia de tantos relatos no es casual. Tal vez todas las culturas tengan un recuerdo fragmentado de algo real, una humanidad anterior, más alineada con el espíritu, más cercana al Creador, más capaz de dialogar con la naturaleza. Su conocimiento no se expresaba en metal ni en máquinas, sino en armonía. Y esa armonía se refleja todavía hoy, en cortes imposibles, en muros que desafían terremotos, en plataformas que parecen hechas para respirar con la tierra, en estructuras que interactúan con la luz del sol y las estrellas como si fueran parte de un reloj cósmico. Para muchos investigadores modernos, esto es problema. Para el espíritu, es una invitación, porque lo que estas ruinas despiertan no es curiosidad, sino reconocimiento. Reconocemos algo sin poder explicarlo, algo que parece familiar, aunque no pertenezca a nuestro tiempo. Es como si las piedras hablaran un idioma que olvidamos, pero cuya cadencia aún podemos sentir. Un idioma nacido no del esfuerzo humano, sino de la colaboración entre el ser humano y lo divino. Un idioma donde la arquitectura era oración, donde el sonido era medicina, donde la luz era guía. Quizá por eso estas obras sobreviven al olvido. Quizá por eso nos miran desde la distancia de los milenios, como invitándonos a recordar quiénes fuimos y quiénes podemos volver a ser. Si hay algo que distingue a estos vestigios del primer mundo, es esa mezcla extraña entre grandeza y humildad. Los bloques son enormes, pesados, imposibles, y sin embargo, su presencia es silenciosa. No hay arrogancia en ellos, no hay gloria impuesta. Lo que se percibe no es ambición, sino propósito. Un propósito que parece mirar más hacia el espíritu que hacia la historia. Quizás por eso, cuando uno camina entre estos restos antiguos, el tiempo se comporta de manera diferente. El presente pierde densidad, el ruido interior se apaga, y lo único que queda es una sensación suave, como si el mundo respirara más lento en esos lugares, como si la tierra quisiera volver a contarnos algo que olvidamos. Imagina entrar en una cámara tallada hace miles de años. El aire es fresco. La luz no llega del todo. Cada paso resuena con un eco profundo. Y de pronto, notas que incluso tu respiración cambia. Se vuelve más tranquila, más larga, más consciente. Es como si el lugar mismo te invitara a recordar una parte de ti, que vive escondida bajo el ritmo frenético de la vida moderna. Eso ocurre en muchos templos antiguos, no solo en los más famosos, sino también en los más desconocidos. Cámaras ocultas bajo pirámides, recintos que amplifican la voz humana, corredores donde la reverberación parece tener un sentido propio. La acústica no parece casual, la vibración no parece accidental.
Es posible que estos pueblos entendieran algo que recién ahora comenzamos a estudiar, que la frecuencia afecta a la conciencia, que el sonido puede abrir o cerrar estados internos, que la vibración puede elevar o nublar el espíritu. Tal vez estos lugares eran, en esencia, espacios de resonancia, no resonancia musical, sino resonancia interior. Muchos mitos hablan de seres que movían piedras con la voz o cantaban para moldear la materia. Puede parecer fantasía, pero ¿y si fueran recuerdos fragmentados de una tecnología espiritual real? Una tecnología basada no en máquinas, sino en la sintonía entre el ser humano y la creación, porque la creación, obra de Dios, tiene ritmo, tiene orden, tiene pulso. Y cuando el ser humano entra en armonía con ese ritmo, algo extraordinario ocurre. Quizás por eso tantas culturas antiguas compartían la idea de que el conocimiento verdadero no se inventaba, sino que se recordaba. El conocimiento era algo que fluía desde la naturaleza, desde el cielo, desde el espíritu, algo que se recibía en silencio, con humildad, con gratitud. Cuando miramos las pirámides de Egipto, las terrazas de los Andes o los templos de Asia, no vemos competencia, vemos continuidad. Vemos que muchas civilizaciones posteriores intentaron imitar un modelo que no comprendían del todo, un modelo heredado, un modelo que provenía de un mundo más antiguo, un mundo donde la espiritualidad y el conocimiento no estaban separados. En ese mundo, construir no significaba ejercer control, sino establecer armonía. Colocar una piedra era colocar una nota. Abrir una cámara era abrir un espacio de conciencia. Buscar la precisión no era ingeniería, sino devoción. Esa devoción aún se percibe. Se siente en la forma en que la luz entra por pequeñas aberturas durante solsticios específicos. Se siente en la sombra que atraviesa un templo como si fuera una aguja de tiempo. Se siente en la geometría que parece diseñada para el infinito. La ciencia moderna estudia estas cosas desde la física y la matemática. Y está bien, pero hay algo más. Algo que no se explica con números. Spoiler, se explica con silencio. El silencio es el hilo conductor entre todas estas obras. El silencio entre las piedras. El silencio dentro del visitante. El silencio que parece tener un peso propio. Ese silencio es la firma de los constructores del primer mundo. Y cuando aprendemos a escucharlo, comprendemos que estas estructuras no fueron creadas para el ego humano, sino para la evolución del espíritu. No para exhibir poder, sino para recordarnos que somos parte de algo mayor, algo que existía antes de nosotros y que seguirá existiendo después. El tiempo no destruyó su mensaje, solo lo escondió. Y ahora, poco a poco, la humanidad está empezando a redescubrirlo. Quizás sea porque hemos llegado a un punto de cansancio profundo, un punto donde la velocidad, la tecnología y la incertidumbre nos han dejado sin aliento. Quizás sea porque el ruido exterior ya no nos llena. Quizás sea porque el alma, agotada, busca regresar a un ritmo más antiguo, más suave, más verdadero. Sea cual sea la razón, las piedras antiguas vuelven a hablarnos, no en palabras, sino en vibración, no en discursos, sino en presencia. Ellas nos recuerdan que hubo un tiempo en que el ser humano caminaba más despacio, un tiempo en que escuchaba más, un tiempo en que levantaba la vista hacia las estrellas con reverencia, no con prisa, un tiempo en que la arquitectura servía para elevar el espíritu, no para exhibirlo. Ese tiempo no está muerto, está dormido, y estas ruinas son su despertar. Quizás por eso, al final de todo, estos lugares no generan miedo, ni confusión, ni extrañeza. Generan calma, generan una serenidad que atraviesa los siglos, generan un silencio interior que es, en sí mismo, un mensaje del primer mundo, para el nuestro. Hay momentos en los que el mundo parece susurrar, no con palabras, sino con formas,
reflejos, sombras y alineaciones. Cuando uno contempla las estructuras más antiguas que han sobrevivido al tiempo, siente que algo invisible se organiza detrás de lo visible, como si una inteligencia silenciosa hubiera dejado instrucciones grabadas en la materia. Esa inteligencia, que algunos llaman intuición ancestral, otros geometría sagrada y otros simplemente inspiración divina, parece guiarnos hacia un reconocimiento profundo. La piedra tiene lenguaje, y los constructores del primer mundo lo conocían. Observa una pirámide mientras el amanecer toca su cúspide. La sombra que proyecta no es casual, es exacta. La forma, aparentemente simple, contiene proporciones que describen ciclos solares, ecuaciones astronómicas, dinámicas energéticas que nuestra ciencia tardó milenios en comprender. ¿Era esto casualidad? ¿O estaban revelando un código universal? Los antiguos sabían que la luz era más que iluminación. La luz era ritmo. La luz era medida. La luz era vibración. Y cuando se combinaba con la forma correcta, revelaba mensajes destinados no solo a los ojos, sino al espíritu. Por eso tantos templos antiguos están orientados no hacia el paisaje, sino hacia las estrellas. Un templo no era un edificio, era una antena, un punto de conexión entre los ciclos del cielo y la vida humana. Imagina caminar por un corredor estrecho dentro de una pirámide. La oscuridad lo envuelve todo, el aire es quieto, y el silencio parece un manto que cae sobre los hombros. Pero en un día muy específico del año, cuando ocurre un solsticio o un equinoccio, un hilo de luz penetra por una abertura milimétrica y toca un punto exacto de la pared. Esa luz aparece solo unos segundos. Y sin embargo, toda la estructura parece haber sido creada para ese instante. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué dedicar siglos de trabajo para iluminar un solo punto durante un solo día? Tal vez porque aquello no era un efecto visual, era un mensaje. Un mensaje dirigido a quienes comprendieran el ritmo del cielo. Un mensaje que decía, todo tiene un orden, estén atentos. Lo mismo ocurre con ciertas cámaras subterráneas donde la acústica parece viva. Un murmullo se multiplica, un canto se expande como si la piedra respondiera, como si dentro de esos muros existiera una presencia invisible que completa la melodía. La resonancia tampoco es casual. Indica que los constructores comprendían la relación entre vibración, forma y conciencia. La ciencia moderna ha demostrado que frecuencias específicas pueden alterar estados mentales, emocionales e incluso fisiológicos. Pero los pueblos antiguos parecían dominar esto desde tiempos remotos. Para ellos, la arquitectura era un instrumento para armonizar el espíritu humano. Imagina estar en una cámara donde la voz se transforma en un sonido profundo que vibra en el pecho. La piedra amplifica la frecuencia, el cuerpo responde, la mente se aquieta. Eso no es magia, eso es diseño. Un diseño que no busca impresionar, sino despertar. Muchos mitos antiguos hablan de seres capaces de mover piedras con sonido, o de cantar para moldear la creación. Puede parecer fantasía, pero quizás estos relatos sean recuerdos distorsionados de una tecnología espiritual perdida. Una tecnología basada no en máquinas, sino en armonía. No en fuerza, sino en vibración. Estos constructores anónimos dominaban ese arte. Lo sabían y lo aplicaban. Pero la pregunta más profunda no es cómo lo hacían, sino por qué. La respuesta parece estar en la geometría de los templos. Cada ángulo, cada proporción, cada alineación expresa una visión del universo donde todo está conectado. La vida, la luz, el tiempo, el movimiento de los astros y el ser humano. Construir era un acto sagrado, un acto que buscaba reflejar la perfección divina en la tierra. Un acto que reconocía que Dios, creador de todo lo visible e invisible, expresa su orden en la naturaleza
y que el ser humano puede participar de ese orden si aprende a escucharlo. Por eso, las estructuras del primer mundo parecen trascender el tiempo. No pertenecen a una cultura específica, no pertenecen a un periodo histórico. Parecen pertenecer a la humanidad entera, porque su mensaje es universal, y ese mensaje sigue vivo. Sigue respirando en cada rayo de luz que entra por un antiguo templo. Sigue vibrando en cada piedra que responde con eco. Sigue despertando algo en el corazón humano cada vez que entramos en un lugar donde el silencio habla. Y quizá esa sea la clave. El silencio es el idioma original, el idioma que los constructores del primer mundo dominaban, el idioma que nosotros, en nuestra vida acelerada, hemos olvidado, pero que aún puede escucharse, si aprendemos a detenernos. Hay un misterio aún más profundo que la precisión geométrica o la resonancia acústica, la manera en que la luz interactúa con estas estructuras antiguas. No es una iluminación funcional ni accidental, es una conversación, un diálogo lento entre el cielo y la piedra, diseñado con una intención tan sutil que solo se revela cuando el tiempo, la sombra y la orientación se unen como si obedecieran a una coreografía invisible. En muchos templos, el amanecer del solsticio entra por una rendija milimétrica y despierta un recinto oscuro con un resplandor dorado que parece respirar. En otros, un rayo de luna llena toca una inscripción escondida que permanece silenciosa el resto del año. Estos fenómenos no son casuales, son mensajes de luz. Mensajes destinados a quienes podían comprenderlos no con los ojos, sino con el espíritu. Porque los constructores del primer mundo no levantaban edificios, levantaban experiencias. Cada piedra tenía un propósito, pero ese propósito no era práctico, sino vibracional. Su arquitectura no afectaba el cuerpo, sino la conciencia. Imagina caminar por un templo antiguo donde la luz se desplaza por las paredes como un símbolo vivo. No necesitas entenderlo intelectualmente. Basta con sentirlo. Es como si el corazón, por un instante, recordara un idioma que creías perdido. Un idioma previo a las palabras. Un idioma que pertenece a la memoria del alma. Muchos visitantes de ruinas antiguas describen la misma experiencia. Una calma profunda. Un leve hormigueo en el pecho, una sensación de expansión silenciosa, un pensamiento que se detiene por primera vez en mucho tiempo. ¿Es sugestión? ¿Es emoción estética? ¿Es historia? ¿O algo más? Tal vez sea la arquitectura haciendo lo que fue diseñada para hacer: despertar. Hay lugares donde la luz forma triángulos perfectos sobre el suelo solo en fechas específicas. Hay templos donde la sombra se desplaza como si fuera una serpiente cósmica que marca los ciclos del tiempo. Hay recintos donde la oscuridad absoluta se convierte, por unos segundos, en un punto de luz que parece latir. Todo eso indica intención, indica propósito, indica conciencia, indica que estos constructores no pensaban solo en piedra, sino en la relación entre piedra y luz. Entre luz y espíritu, entre espíritu y Dios, porque toda luz es, en esencia, un mensaje de la creación. La luz revela, la luz ordena, la luz guía, y cuando entra en el templo adecuado, en el ángulo adecuado, en el momento adecuado, algo dentro del ser humano se alinea, algo se coloca en su sitio, algo encuentra su centro. Por eso, en culturas muy antiguas, la iluminación dentro de los templos era más importante que la ornamentación. Los mayas diseñaban estructuras donde un solo rayo solar definía el calendario de todo un pueblo. Los egipcios construían corredores que recibían luz solo durante ceremonias específicas. Los druidas levantaban círculos de piedra que marcaban los ritmos del cielo. Los pueblos andinos usaban la sombra como un reloj perfecto. Todos entendían lo mismo. La luz es un puente entre el humano y lo divino. Hay algo más, algo que se percibe cuando se visita varios de estos sitios en distintas partes del mundo. La sensación es la misma.
la serenidad, la vibración suave, la presencia, la percepción de que el tiempo se detiene. No importa si estás en un templo egipcio, en una pirámide mesoamericana, en un círculo megalítico europeo o en un observatorio andino, la experiencia interior es idéntica. Eso no puede ser coincidencia. Indica que había un conocimiento común, una comprensión universal, una tradición primordial compartida por distintas culturas, quizá no por contacto físico, sino por inspiración espiritual. Esa tradición decía que la arquitectura tenía un propósito: elevar la conciencia humana. No elevar socialmente, no elevar tecnológicamente, elevar interiormente. Y ese propósito aún se siente. Cuando colocas tu mano sobre una piedra antigua que ha resistido miles de años de viento, lluvia y silencio, sientes que hay algo dentro de ella que sigue vivo. No una vida orgánica, sino una vida simbólica, una vida vibracional, una vida que proviene de la intención con la que fue colocada. Porque la intención no desaparece, la intención se queda. La intención viaja a través del tiempo. Los constructores del primer mundo parecían entender esto mejor que cualquier otra cultura. Sabían que el espíritu humano necesita lugares donde pueda recordar su origen. Sabían que la mente necesita silencio. Sabían que el corazón necesita ritmo. Sabían que el alma necesita luz. Por eso construyeron templos que no envejecen, templos que no pertenecen a un solo pueblo, templos que no se explican, se sienten. Tal vez ellos no buscaban dejar una herencia material, tal vez buscaban sembrar un recordatorio espiritual, una semilla que, miles de años después, cuando la humanidad estuviera perdida en su propio ruido, pudiera volver a germinar. Y tal vez ese momento es ahora, porque cada vez que entramos en un templo antiguo, sentimos algo que no podemos expresar. Y esa sensación, ese silencio que nos toca por dentro, é o verdadeiro legado deles. Un legado que a luz ativa, un legado que a pedra guarda, un legado que o espíritu reconoce y que nunca se ha perdido. Solo estaba esperando que volviéramos a escuchar. Hay momentos en los que el ruido del mundo se apaga de repente, sin aviso. No es que el exterior se vuelva silencioso, sino que algo dentro de nosotros se aquieta, como si una puerta interior se abriera hacia un espacio más amplio. Ese instante, casi imperceptible, revela un secreto. La conciencia humana lleva dentro una memoria más antigua que cualquier civilización. Una memoria que no proviene de libros, ni de fechas, ni de crónicas, sino del espíritu. Cuando contemplamos las obras de los constructores anónimos del primer mundo, no solo vemos piedra, vemos reflejos de aquello que la humanidad fue en su origen, un ser en armonía con la tierra, con el cielo y consigo mismo. Y aunque los nombres desaparecieron, aunque los templos se derrumbaron, y aunque los siglos borraron casi todo, ese reflejo sigue vivo, porque la verdadera obra que ellos levantaron no era el templo, era la conciencia. Los antiguos sabios enseñaban que cada ser humano es un puente entre lo visible y lo invisible, que el cuerpo pertenece a la tierra, pero la esencia pertenece a Dios, que vivir es aprender a unir ambos mundos, y que todo lo que existe afuera, montañas, estrellas, ruinas, es apenas un espejo para recordar lo que existe dentro. Tal vez por eso las estructuras del primer mundo están llenas de silencio. El silencio es el idioma de lo eterno. El ruido pertenece al tiempo. El silencio pertenece al espíritu. Cuando entramos en un templo antiguo, aún en ruinas, algo se transforma dentro de nosotros. No es admiración, no es curiosidad, es reconocimiento. Un reconocimiento que susurra desde lo profundo. Esto ya lo conozco. No porque hayamos estado allí físicamente, sino porque el alma reconoce la verdad cuando la encuentra. El alma es más antigua que la historia, más antigua que las ciudades, más antigua incluso que los mitos.
Y cuando se encuentra frente a la armonía, en una piedra bien colocada, en una sombra precisa, en un rayo de luz que entra como si obedeciera a una voluntad divina, la memoria despierta. Por eso tantos viajeros describen sensaciones similares. Una calma repentina, una emoción sin causa aparente, una claridad suave, una presencia inexplicable. Eso no viene del pasado, viene del espíritu despertando. Los constructores anónimos parecían entender esta dinámica. Para ellos, un templo no era un lugar para pedir, sino un lugar para recordar. Recordar que la vida tiene propósito. Recordar que la creación no es caos, sino orden. Recordar que el ser humano no está abandonado, sino guiado. Imagina por un instante que lo que llamamos historia es solo una línea superficial. Bajo esa línea existe un océano de experiencias acumuladas a lo largo de eras olvidadas. Un océano del que cada cultura tomó una gota. Una gota que se convirtió en mito, símbolo o canto. La intuición, esa voz suave que se manifiesta en silencio, sería entonces la manera en que el alma bebe de ese océano. Una memoria espiritual que no pertenece a la mente, sino a la esencia. Y esa esencia, según las tradiciones más antiguas, es obra directa del Creador. Por eso no desaparece, por eso no se destruye, por eso sigue hablándonos cuando todo lo demás se desvanece. Es posible que Dios, en su sabiduría, haya permitido que la humanidad pasara por ciclos de claridad y olvido. Ciclos en los que el conocimiento florece, después se dispersa, luego se oculta y por fin vuelve a surgir. No como castigo, sino como aprendizaje. Cuando miramos nuestro presente, lleno de ansiedad, prisa y confusión, es imposible no sentir un contraste con aquella serenidad antigua que respiraban los templos primordiales. Hoy estamos rodeados de ruido, pero carecemos de silencio. Tenemos información, pero nos falta sentido. Tenemos tecnología, pero perdemos presencia. Quizá por eso el misterio de los constructores del primer mundo regresa ahora. No para contar una historia, sino para activar una memoria. Una memoria dormida, una memoria que comienza a despertar en la humanidad. Porque estas piedras, más que arquitectura, son espejos. No reflejan rostros, reflejan la esencia. Nos recuerdan que hubo un tiempo en que el ser humano no se sentía separado de la creación. Un tiempo en que el cielo no era una pregunta, sino una guía. Un tiempo en que lo sagrado no era un concepto, sino una experiencia cotidiana. Ese tiempo no está perdido, solo está esperando. Y quizá este capítulo, este susurro entre palabras, sea parte de ese despertar. Hay un instante particular que muchos viajeros describen cuando se adentran en ruinas muy antiguas. Un momento en que todo se detiene. No es la luz, no es el viento, no es el silencio externo. Es algo que ocurre dentro, como si la conciencia quedara suspendida, flotando en una quietud inesperada. Ese instante, tan breve como profundo, revela una verdad que hemos olvidado. El alma reconoce lo sagrado incluso cuando la mente no lo comprende. Los templos del primer mundo parecen creados precisamente para provocar ese reconocimiento. No para impresionar, no para enseñar, no para aturdir, sino para despertar. Despertar una parte del ser que ha permanecido dormida bajo capas de ruido, prisa y distracción. Despertar la memoria del espíritu, porque el espíritu recuerda. Aunque la historia olvide, el espíritu recuerda. Aunque las ciudades cambien, el espíritu recuerda. Aunque el mundo moderno intente llenar cada espacio con estímulos, el espíritu busca silencio. Y es en ese silencio donde se revela la enseñanza profunda de los antiguos. Imagina caminar por un corredor de piedra donde la luz entra apenas como un suspiro. El aire es frío, pero no duele. La penumbra envuelve las paredes con suavidad. Y entonces, sin aviso, sientes una especie de expansión interior. No hay palabras,
No hay pensamientos, solo una presencia que se manifiesta desde dentro. Esa presencia no es del templo, es tuya, pero el templo actúa como un espejo que la revela. Los constructores del primer mundo entendían este misterio. Sabían que la verdadera transformación humana no ocurre con teorías, sino con experiencia interior. Sabían que el espíritu crece en silencio, no en ruido. Sabían que el ser humano necesita recordar, no acumular. Por eso sus obras no nos hablan de conquista, poder o dominio. Nos hablan de alineación, de equilibrio, de serenidad. Estos pueblos no negaban al Creador, vivían en su presencia. No veían la divinidad como algo lejano, sino como el aliento mismo del mundo. Dios era luz en el cielo, forma en la piedra, canto en el viento, ritmo en el agua, y su conexión con Él era natural, cotidiana, esencial. Hoy, en cambio, vivimos en un mundo que ha convertido lo sagrado en un concepto distante. Buscamos respuestas en teorías y olvidamos buscarlas en el silencio. Buscamos sentido fuera y lo ignoramos dentro. Quizás por eso, cuando visitamos estos templos, la experiencia es tan fuerte, porque el silencio de esas piedras rompe el ruido interior, porque su armonía nos recuerda la armonía perdida, porque su permanencia nos recuerda lo eterno. La vida moderna nos enseña a llenar cada espacio, llenar la mente de ideas, llenar el tiempo de tareas, llenar el corazón de expectativas. Pero estos templos antiguos enseñan lo contrario, que el camino hacia la sabiduría es vaciar. Vaciar para escuchar, vaciar para sentir, vaciar para recordar. Y en ese vacío, el alma vuelve a oír la voz suave del Creador. Tal vez por eso estos lugares producen una sensación tan peculiar, una paz profunda que no necesita explicación. Esa paz no viene de afuera, viene de la parte del espíritu que reconoce la verdad cuando se encuentra con ella, porque la verdad espiritual no se impone, se reconoce, se recuerda. Las culturas antiguas lo sabían, por eso sus enseñanzas no estaban en libros, sino en ritmos, en la sombra que toca una piedra en un día preciso, en la luz que atraviesa un templo una vez al año, en la vibración de una cámara silenciosa, en la geometría que apunta hacia el cielo. Cada uno de esos elementos es un recordatorio. Recordatorio de que la vida tiene propósito. Recordatorio de que la creación tiene orden. Recordatorio de que el ser humano es parte de algo infinitamente mayor. Y aunque nuestra civilización no tenga templos como los suyos, todavía podemos aprender de ellos. Podemos aprender a escuchar la calma, a respirar con atención, a mirar con reverencia, a caminar más despacio, porque la espiritualidad no está en las ruinas, está en la forma en que las contemplamos. Cuando finalmente comprendemos esto, algo se ilumina dentro de nosotros, una certeza suave, íntima, casi infantil, la certeza de que no estamos perdidos. La certeza de que la humanidad no está sola. La certeza de que Dios, con infinita paciencia, sigue guiando cada paso, aunque no lo percibamos. Los constructores del primer mundo dejaron templos para que, miles de años después, pudiéramos recordar esta verdad. No recordarla intelectualmente, sino recordarla desde el alma. Así, lo que la historia olvidó, el espíritu lo conserva. Y lo que el espíritu conserva, la humanidad puede volver a despertar. Este despertar no es violento, no es repentino, no es espectacular, es un susurro, una luz suave, un silencio que abraza, un regreso lento, casi imperceptible, hacia aquello que siempre estuvo allí, la conexión con lo eterno. Cuando observamos las grandes civilizaciones del mundo, Egipto, Sumeria, los pueblos andinos, los mayas, los Vedas, algo llama la atención de inmediato. Ninguna de ellas comenzó de manera simple. No hay un periodo infantil,
No hay un desarrollo lento que lleve de lo rudimentario a lo extraordinario. Al contrario, aparecen como amaneceres completos. De pronto, ya saben medir el tiempo, ya conocen el movimiento de las estrellas, ya poseen sistemas complejos de construcción, de organización y de espiritualidad. Es como si no hubieran despertado, sino recordado. Esa sensación se vuelve más profunda cuando comparamos culturas distantes entre sí. Los símbolos se repiten, las ideas se alinean, las cosmovisiones parecen ecos de una misma melodía primordial. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Acaso todas estas civilizaciones heredaron un conocimiento anterior? Un legado que no surgió en su propio tiempo, sino que llegó de épocas mucho más antiguas. Cuando los sacerdotes egipcios hablaban con viajeros griegos, decían con serenidad: nuestra sabiduría no nació aquí, es un legado del primer tiempo. Los incas decían lo mismo: las piedras más perfectas no las construimos nosotros. Los mayas aseguraban haber recibido su calendario de los instructores del alba. Los pueblos védicos describían una edad de sabiduría pura antes del olvido. No era orgullo, ni invención, ni metáfora. Era memoria. Las culturas antiguas no pretendían ser las primeras. Sabían que eran herederas de algo que no siempre podían explicar con palabras, pero que reconocían en símbolos, números, ritmos y estructuras que parecían provenir de los mismos fundamentos. Un conocimiento transmitido no por conquistas, sino por resonancia. Imagina por un momento que el saber humano no avanza en línea recta. Imagina que asciende y desciende en ciclos, como las estaciones. Hay periodos de claridad donde el ser humano se acerca a la armonía divina. Y hay periodos de olvido, donde la conexión se debilita. En esos momentos oscuros, el conocimiento no desaparece, se oculta, se guarda, se protege. Tal vez los constructores del primer mundo vivieron en una de esas edades luminosas, y cuando su civilización llegó a su fin, por cataclismos, por cambios climáticos, por ciclos espirituales, su sabiduría no se perdió del todo. Se fragmentó en semillas que germinaron en distintas partes del mundo. Por eso vemos patrones similares en culturas que jamás se conocieron entre sí. La reverencia al sol como manifestación divina, la observación precisa de las estrellas, la geometría sagrada, la idea de un eje que conecta cielo y tierra, el uso ritual del sonido, la noción de que la vida es cíclica, la creencia en instructores anteriores, sabios, luminosos. Estas coincidencias no son casualidades, son convergencias. Convergencias que apuntan a un mismo origen, una tradición primordial, silenciosa, profunda. Esa tradición no parece haber sido transmitida como una enseñanza escolar, sino como una resonancia espiritual. Una intuición que despertaba en quienes estaban listos para recibirla. Por eso muchas culturas antiguas hablaban de recibir el conocimiento, no de inventarlo. Decían que la sabiduría llegaba en sueños, en visiones, en meditaciones, en estados de quietud, como si una presencia más antigua los guiara desde dentro. Quien observa con atención las grandes obras antiguas puede sentir esto. Una pirámide no es solo una estructura, es un pensamiento, es una memoria, es una oración cristalizada. En los Andes, los amautas decían que la piedra guarda intención. En Egipto, los sacerdotes afirmaban que la luz es una maestra. En India, los rishis enseñaban que la verdad se escucha en silencio. En Mesoamérica, los sabios hablaban de ciclos que se repiten como respiraciones cósmicas. Todo parece indicar que las civilizaciones del mundo no comenzaron de cero, sino que despertaron dentro de un campo mayor, un campo espiritual que les entregó fragmentos de una sabiduría ancestral, una sabiduría que no negaba al Creador. Al contrario, lo honraba en todas las formas de la naturaleza.
porque para los antiguos, Dios estaba en la piedra, en la luz, en el sonido, en el viento. No era una idea distante, sino una presencia viva. Tal vez por eso sus templos vibran aún hoy. Tal vez por eso quienes los visitan sienten calma, claridad, serenidad. Tal vez porque no fueron construidos para la mente, sino para el alma. Y esa alma reconoce la verdad, incluso después de miles de años. Sin Tosya, si aceptamos la idea de que las civilizaciones antiguas heredaron un conocimiento previo, entonces debemos preguntarnos qué parte de ese legado sobrevivió y qué parte se perdió en el silencio del tiempo. Porque al observar su arquitectura, su astronomía y sus mitos, no vemos solamente técnica, vemos un modo de comprender el mundo que parece provenir de una profundidad que no coincide con su época. Cuando los egipcios hablaban de Sep-Tepi, el primer tiempo, no se referían a un mito sin fundamento, sino a un recuerdo. Los incas hablaban de los Puruma Auca, los primeros constructores. Los mayas mencionaban a los instructores del amanecer. Los pueblos védicos recordaban la edad de la verdad. Y cada uno de estos relatos coincide en algo esencial. Hubo un momento en el que la humanidad vivía con mayor claridad espiritual. Ese tiempo no era perfecto en términos materiales. Era perfecto en términos de propósito. La humanidad no dominaba la tierra, convivía con ella. No observaba el cielo como una curiosidad, lo escuchaba. No buscaba explicaciones externas, encontraba respuestas en el silencio interior. Quizá esa sea la verdadera herencia del primer mundo. Una herencia que no se entrega en tablillas ni en libros, sino en símbolos, ritmos, alineaciones y geometrías capaces de activar una memoria profunda dentro del ser humano. En muchos templos andinos, por ejemplo, la disposición de las piedras parece seguir el flujo de las montañas. Las estructuras no compiten con el paisaje, dialogan con él. En Mesoamérica, los templos parecen respirar con el sol, marcando ciclos que no solo son calendáricos, sino espirituales. En Egipto, la relación entre luz y arquitectura crea cámaras donde el alma parece expandirse. En la India, los templos vibran como si contuvieran un sonido oculto esperando ser despertado. Todo esto sugiere que las antiguas culturas no intentaban recordar una civilización perdida, sino mantener viva su esencia. La esencia de un conocimiento que se transmitía no de maestro a estudiante, sino de espíritu a espíritu. Por eso tantas culturas hablan de seres especiales, luminosos, sabios, que descendieron o emergieron para entregar una chispa de orden, no como gobernantes, sino como guías. Guías que no buscaban ser recordados, sino que buscaban que la humanidad recordara por sí misma. Esa es quizá la enseñanza más profunda. El conocimiento verdadero no se impone, se despierta. Lo que vemos en las ruinas del pasado no es la obra de una humanidad perdida, sino los fragmentos de un despertar que continúa. Cada símbolo antiguo, cada calendario preciso, cada templo alineado con el cielo es parte de una conversación ininterrumpida entre la humanidad y lo divino. Y esa conversación sigue abierta. Cuando contemplamos una pirámide, estamos escuchando. Cuando observamos una sombra que se desplaza, estamos recordando. Cuando sentimos calma en una cámara silenciosa, estamos recibiendo aquello que los antiguos intentaron preservar. Quizá por eso muchas personas experimentan emociones profundas en sitios arqueológicos sin saber por qué. Porque estos lugares no fueron construidos para la mente racional, sino para la sensibilidad interior. Las piedras parecen tener intención, la luz parece tener mensaje, el sonido parece tener dirección, el aire parece tener memoria. Todo esto nos sugiere que el conocimiento espiritual del primer mundo no se perdió del todo. Se transformó en rituales, en geometrías, en mitos, en rezos.
en silencios, en intuiciones y sobre todo, se transformó en una resonancia que aún hoy puede ser sentida por quienes se acercan con calma y humildad. Puede que la humanidad moderna haya olvidado mucho, pero no lo ha perdido. Lo olvidado puede recordarse. Lo recordado puede florecer. Tal vez por eso estamos volviendo la mirada hacia el pasado remoto. No por curiosidad, sino por necesidad. Porque sentimos que allí hay algo que falta en nuestro mundo actual. Sentido, propósito, alineación, silencio interior. Los constructores del primer mundo no dejaron un manual, dejaron ecos, ecos que viajan a través de las eras, ecos que se manifiestan en cada cultura antigua como fragmentos de un espejo roto. Un espejo que, si aprendemos a unir pieza por pieza, puede mostrarnos quiénes fuimos y quiénes estamos destinados a ser. No somos los primeros, somos los herederos. Herederos de un conocimiento destinado no a construir imperios, sino a despertar el alma. Y ese despertar continúa. Hay momentos del día en los que la luz parece detenerse, no avanza, no retrocede. Simplemente descansa sobre la tierra como si quisiera escucharla. Al atardecer, especialmente, cuando el sol cae detrás de montañas antiguas o se esconde tras los restos de un templo olvidado, es posible ver cómo las sombras se estiran lentamente, como si fueran plegarias silenciosas entregadas al cielo. En esos instantes, uno comprende que el tiempo no destruye, el tiempo revela. Todo lo que hemos visto en este viaje, ruinas imposibles, bloques misteriosos, templos alineados con estrellas que ya han cambiado, símbolos repetidos a través de continentes, no son monumentos muertos, son testigos, testigos de un mundo anterior que no se extinguió por completo, sino que quedó respirando debajo de la historia, esperando un oído dispuesto a escucharlo. Los constructores anónimos del primer mundo no dejaron escrituras, pero dejaron ritmo. No dejaron nombres, pero dejaron intención. No dejaron reyes, pero dejaron armonía. Y esa armonía todavía se siente cada vez que la luz toca una piedra antigua con suavidad, como si despertara un recuerdo que la tierra lleva guardando desde hace milenios. En el fondo, este viaje no ha sido un recorrido histórico, ha sido un recorrido interior. Al observar estas obras, no solo intentamos entender cómo fueron construidas, sino qué provocan dentro de nosotros. Porque sentir la calma que despiertan no es casualidad, es mensaje, un mensaje destinado al espíritu. Hay una sabiduría que no se razona, sino que se reconoce. Una claridad que no llega de afuera, sino que emerge desde adentro. Una memoria que no proviene de la mente, sino del alma. Y ese tipo de memoria es la que se activa en estos templos antiguos. Para los pueblos del primer mundo, construir no era una forma de mostrar poder, era una forma de honrar. Honrar la tierra que los sostenía, honrar el cielo que los guiaba, honrar al Creador, origen de toda luz, toda vida y todo propósito. Por eso sus obras están llenas de silencio, no un silencio vacío, sino un silencio pleno, un silencio que abraza, un silencio que calma, un silencio que invita al ser humano a regresar a sí mismo. Cuando uno camina entre estas ruinas, la mente deja de correr, las preocupaciones pierden peso, la respiración se vuelve más larga, más profunda. Y entonces, en esa quietud repentina, surge una sensación luminosa. No estamos solos en la historia. Nunca lo hemos estado. La tierra guarda memoria. El cielo guarda ciclos. El espíritu guarda verdad. Todo está conectado. Todo forma parte de un diseño que no siempre comprendemos, pero que podemos intuir cuando prestamos atención. Tal vez por eso, en nuestro tiempo, estos lugares antiguos vuelven a llamar la atención del mundo, porque llegamos a una época de exceso de ruido, de velocidad, de información, de estímulos. Estamos llenos,
y aún así vacíos. Los templos del primer mundo nos recuerdan lo contrario, que la plenitud no proviene del exceso, sino del silencio interior. Ese silencio que las civilizaciones antiguas conocían profundamente. Ese silencio que hoy hemos olvidado. Ese silencio que es, en muchos sentidos, una forma de oración. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza de este viaje, que la espiritualidad no depende de creencias complejas, sino de la capacidad de detenerse, de escuchar, de sentir, de recordar que la vida tiene propósito y que el universo no es un accidente, sino una expresión del amor del Creador. Cuando el sol se inclina y toca con su último rayo una piedra que lleva miles de años esperando esa luz, entendemos algo profundo. La creación entera es un mensaje, y nosotros somos parte de él. Los antiguos lo sabían. Nosotros recién estamos empezando a recordarlo. Cuando uno se detiene frente a una ruina antigua y deja que la mirada se pierda entre las piedras desgastadas, surge una reflexión profunda. Todo lo que hemos vivido como humanidad es apenas un capítulo dentro de un libro inmenso. Un libro que no escribimos solos. Un libro que comenzó mucho antes de que existiera la historia escrita, los reinos, los calendarios o las fronteras. Un libro que sigue siendo escrito por la tierra, por el cielo y por el espíritu que habita dentro de cada uno de nosotros. A veces, la brisa que pasa entre los muros parece traer consigo un susurro suave, como si esas piedras quisieran decirnos que nada está realmente perdido, que las civilizaciones desaparecen, los imperios cambian, las lenguas se transforman, pero la sabiduría verdadera permanece, viajando en silencio a través del tiempo. Esa sabiduría tiene una cualidad especial, no envejece, se adapta, se esconde, espera, y cuando el momento es adecuado, vuelve a aparecer. Tal vez sea eso lo que está sucediendo ahora. Vivimos una época en la que la humanidad ha alcanzado una capacidad inmensa para construir, comunicar, explorar, y al mismo tiempo ha perdido algo esencial, la calma interior. Es como si hubiéramos conquistado el mundo material, pero olvidado el mundo espiritual. Los antiguos lo sabían. Sabían que la verdadera fortaleza del ser humano no viene de dominar, sino de comprender. No viene del ruido, sino del silencio. No viene de la fuerza, sino de la presencia. No viene de la mente agitada, sino del corazón alineado con el Creador. Por eso cuando construían templos, no buscaban impresionar, buscaban recordar que Dios está en todo lo que vive y en todo lo que respira. Recordar que la luz no es solo física, sino guía. Recordar que la existencia se mueve con un propósito que la mente humana apenas puede intuir, pero que el alma reconoce con facilidad. Cuando uno respira profundamente dentro de un recinto antiguo, siente que el aire es más pesado, más denso, más lleno de significado. Es como si la atmósfera estuviera cargada con la intención de quienes lo construyeron, como si cada piedra almacenara una oración silenciosa que todavía sigue vibrando. Esa vibración no es un eco del pasado, es un llamado al presente, es un llamado a volver a un ritmo más humano, a un ritmo más natural, a un ritmo que nos permita reconocer lo sagrado en lo cotidiano, porque lo sagrado no está en los monumentos, está en la mirada con la que los contemplamos. Lo sagrado no está en el pasado, está en el silencio interior que nos conecta con lo eterno. Lo sagrado no es un lugar, es un estado. Los constructores del primer mundo parecían vivir en ese estado. Su arquitectura nos lo recuerda. Cada línea apuntaba al cielo, cada sombra marcaba un ciclo, cada cámara resonaba con la intención de elevar la conciencia. Eran, en esencia, guardianes del silencio. Y ese silencio era su legado. Hoy, ese legado nos invita a hacer algo muy sencillo y al mismo tiempo transformador. Detenernos. Detener la prisa.
detener la ansiedad, detener la necesidad de comprenderlo todo, y en esa pausa, permitir que el alma respire otra vez, permitir que la memoria espiritual despierte, permitir que la presencia divina, siempre cercana, siempre paciente, se haga sentir en la suavidad de un instante, porque el Creador nunca se ha alejado. Somos nosotros quienes nos alejamos de la quietud donde Él se manifiesta. Cuando miramos el ocaso desde una ruina silenciosa, sentimos que esa luz antigua, la misma que iluminó a los primeros hombres, la misma que tocó los templos del primer mundo, aún está aquí. Y esa luz nos recuerda que la existencia es un viaje largo, profundo y sagrado. Un viaje en el que cada civilización deja una huella, cada piedra contiene un mensaje, y cada vida forma parte de un propósito mayor. Tal vez por eso, después de explorar todo este misterio, la emoción que queda no es curiosidad, sino gratitud. Gratitud por los sabios que vinieron antes. Gratitud por los templos que aún nos hablan. Gratitud por la oportunidad de recordar. Gratitud por el silencio interior que, cuando lo acogemos, nos revela aquello que siempre ha estado allí, que somos parte de una creación divina, inmensa y amorosa. Y en esa comprensión, suave y profunda, termina este viaje, no con una respuesta definitiva, no con una conclusión rígida, sino con una invitación. Escucha el silencio. Allí vive la verdad más antigua del mundo. Allí habla el Creador. Allí comienza y renace la historia del Espíritu. Gracias por acompañarme en este viaje hacia las huellas silenciosas del primer mundo. Si estas palabras, estas imágenes y estos misterios despertaron en ti un poco de calma, un poco de claridad o un poco de memoria interior, entonces este viaje ya cumplió su propósito. Recuerda, no estamos separados de la historia, somos parte de ella. Y cada piedra antigua, cada luz que toca un templo, cada sombra que se alarga al atardecer, es un recordatorio de que la creación sigue hablándonos en voz baja. Ojalá este documental te haya regalado un momento de paz, un respiro profundo, una mirada más suave hacia el mundo. Que te acompañe esta noche, en tu descanso, en tu silencio. Y si este viaje te hizo pensar, sentir o recordar, suscríbete y acompáñame en el próximo misterio. Que duermas bien, que la luz suave del Creador te cuide y que el silencio interior te encuentre. Buenas noches.